Hoy vamos a trabajar lo que podemos denominar como la importancia del entorno en el desarrollo humano. Es la primera aproximación, digamos, que hace Bruce Lipton a este concepto. Y empieza básicamente con 3 experimentos claves. El primer experimento que quiero relatar y resumir es aquel de las células madres. Él cogió una célula madre y empezó a permitir que se reprodujera en una caja de Petri. ¿Para qué? Para producir muchas más células madre, porque todas ellas tienen la misma información genética. Y él, como genetista, quería verificar cuál era la importancia del gene en la manifestación ya directa, en su resolución, digámoslo, biológica. Él, después de tener varias células madre, volvió a repartirlas en 3 cajitas distintas de Petri, con nutrientes diferentes. Y lo que encontró es que en una cajita se desarrolló tejido óseo, en otra cajita se desarrolló tejido muscular y en otra tejido graso, o tejido de lípidos. Lo más importante de este experimento es que determinó claramente que la conversión de la célula madre en una cosa concreta, en un tejido concreto específico, bien sea adiposo o óseo o muscular, depende básicamente del entorno, del medio que la rodea. Y esa parte fue crucial para él, porque empezó prácticamente a interrogarse lo que consideraba la genética como el determinismo genético, básicamente. Empezó a decir, no, es que no es solamente lo genético, nosotros no somos el resultado simplemente de lo genético, sino que somos además el resultado del ambiente. El segundo experimento fue también muy importante para él, en el sentido de que cogió las células aisladas de un organismo y los puso en la misma cajita de Petri frente a 2 estímulos diferentes. En uno colocó toxinas y en otro colocó nutrientes y observó el comportamiento del grupito de células que puso al frente. Y lo que encontró es que ante la toxina, ese grupito de células, o la célula individual también, se retiraba, creaba distancia y aumentaba la distancia con el tóxico. Y en cambio con el nutriente hacía lo contrario, reducía la distancia y se aproximaba directamente a él. O sea que volvió a comprobar que las células responden a una estimulación externa con una diferenciación, una discriminación clara de lo que es el valor que tiene o el peligro que contiene cada uno de los estímulos. Y el tercer experimento tiene que ver básicamente con esta pregunta: ¿dónde está el cerebro de la célula? Porque hasta esa época en que él se estaba haciendo esa pregunta, toda la biología y toda la genética sobre todo consideraba que la célula, el núcleo de la célula, era el cerebro de la misma, Pues resulta que entonces él lo que hizo fue un experimento en donde le sacó el núcleo a una célula. Ese experimento estaba diseñado para que, si ese era el cerebro, inmediatamente la célula feneciera, muriera. Pero resulta porque está claro que un organismo sin su cerebro no dura prácticamente nada, porque no tiene ninguna capacidad de adaptación. Y resulta que esta célula tenía perfectamente vida, y no solamente vida, sino que seguía con la capacidad de responder al medio externo. Seguía, por ejemplo, con los mismos experimentos de nutrientes y tóxicos. Seguía haciendo las mismas respuestas, sin ninguna diferencia. Entonces él decía, ¿pero qué es esto? Hasta que finalmente entendió que el núcleo básico no era el cerebro, sino que era un órgano reproductivo. Él dice equivalente a las gónadas.
Entonces, básicamente, lo importante de él es que mantenía la respuesta a estimulaciones externas, la célula sin núcleo. O sea que conservaba su propiedad, digamos, de tomar decisiones, de hacer discriminaciones y actuar en consecuencia con la discriminación hecha. Son importantes estos tres experimentos porque son, digamos, el inicio de la tesis que va a sostener luego en forma mucho más precisa y contundente con el desarrollo de la epigenética. Y es que no es digamos, la información genética la responsable de nuestro organismo y de la manifestación final del organismo. En genética se habla de genotipo para distinguir la carga genética del fenotipo para distinguir la apariencia del ser una vez que ya ha evolucionado y crecido. Entonces él encontró claramente que el fenotipo, o sea, nuestra apariencia y nuestras características externas, no dependen directamente de la genética, sino que tienen también una dependencia muy grande del ambiente. Y con relación a eso está claramente la concepción de la evolución del hombre, de la evolución ontológica, o sea, del ser, del individuo. Por eso él piensa básicamente que las etapas iniciales, que son la etapa de los 0 a los 2 años y la etapa de los 2 a los 6 o 7 añitos, que son las etapas en que el niño está, o en, digámoslo así, en una onda delta y en una onda zeta, y que corresponde básicamente a, digamos, un estado de sueño profundo y a un estado hipnagógico, que son estados básicamente no conscientes. Los considera como la clave para el desarrollo del ser, del individuo. Porque afirma, cuando el ser humano nace, ya tiene programado una gran cantidad de su vida, porque todas las emociones y toda la química, digámoslo así, que ha generado su madre mientras está en el embarazo del bebé, ya han influido claramente sobre él. Y él, al nacer, ya tiene prácticamente una programación general, básicamente fisiológica. Pero él dice, pero el desarrollo psicológico importante aparece entre los 0 y los 6 o 7 añitos, porque allí es donde recibe toda la información del medio y él es como una esponja. Allí desarrolla las principales, digámoslo, repertorios y capacidades básicas. Ahí aprende a caminar, aprende a saltar, aprende a reír, aprende a hablar, aprende un montón de destrezas y habilidades. Pero la parte más importante es la cantidad de creencias que va asimilando, bien sea por observación directa o bien sea porque recibe del medio informaciones que él no puede juzgar ni apreciar en forma crítica. No puede saber si son verdad o, no, o si son erróneas. Entonces simplemente las incorpora. Si por ejemplo la mamá le dice al niño, no, tú no te voy a dar todavía el permiso de salir porque no te lo has ganado, porque tú no te has esforzado suficiente, porque es que tienes que esforzarte para conseguir las cosas. Eso puede quedar grabado en el niño y pensar que todas las cosas son difíciles, que todas las cosas necesitan un esfuerzo más allá del ordinario, digámoslo así. O puede pensar que las cosas en sí mismas no se pueden o no se disfrutan o no se pueden disfrutar, sino que hay que sufrir para obtener, esforzarse para obtener. Resulta que él básicamente se circunscribe a estas dos primeras etapas, digámoslo así, el aprendizaje que forma el subconsciente, Y a partir de ahí, las ondas alfa y beta van formando lo que se considera luego el consciente.
hay que entender que dejaríamos para el final, para el supraconsciente, las ondas gamma. Pero me interesa mucho que sepamos esto. En la conciencia, según él, ocupa, digamos, solamente un pequeño porcentaje de nuestra actividad, hasta 5, 7, máximo 10% de nuestra actividad. Y siempre el pensamiento consciente está referido al pasado o al futuro. Y por eso es la expresión, digamos, de los deseos de la persona, que encaran es lo que quiero hacia el futuro. Y encaran también las emociones pertinentes a lo que ha pasado, a las experiencias pasadas. Y tiene un funcionamiento caracterizado porque procesa más o menos unos 41 bits. Un bit es una unidad de información, unos 40.000 bits por segundo. Eso para compararlo con el subconsciente, que básicamente siempre está trabajando en el aquí y el ahora, porque el subconsciente es una respuesta a los estímulos inmediatos. Aquí aparece una situación y yo inmediatamente respondo, y eso es aquí y ahora. Pero el poder de ese subconsciente con relación al consciente explica es el 95% de la actividad diaria de una persona. Y tiene un poder enorme porque procesa 40 millones de bits por segundo. O sea, podríamos decir que es 1.000.000 de veces más potente que el nivel de conciencia. Por eso es demasiado importante digamos, como ese cálculo de la importancia del subconsciente frente al consciente para anticipar que cualquier cambio importante no puede ser simplemente comandado solo por la conciencia, solo por un acto deliberado. No siempre es así, por supuesto, hay veces en que puede perfectamente funcionar, pero cuando se trata de oponerse, por ejemplo, a lo que tiene guardado el subconsciente, ahí sí la pelea está perdida. Cuando de pronto no hay programación subconsciente relacionada con un determinado tópico y el consciente decide, voy a trabajar esto y voy a hacer esta nueva adquisición y este nuevo entrenamiento, no hay problema, lo puede realizar y de hecho muchas veces lo realiza así. Pero cuando hay oposición entre la formulación consciente de lo que quiero y las creencias grabadas en el subconsciente, es donde aparece digamos, el gran problema. Y tanto como que hay un caso que él relata de la vida real, que es un pianista que fue educado por sus padres judíos, pero padres que les tocó el Holocausto y le transmitieron desde muy pequeño a él la idea de que no se destacara, de que no se evidenciara ante los demás, porque evidenciarse, hacerse reconocible, era un peligro de muerte, porque un judío que lo reconocieran como tal, pues era candidato ahí sí a uno de los campos de concentración de los nazis. Entonces él creció en ese ambiente, pero él se rebeló contra eso y a pesar de los mensajes que había recibido de su padre, de los cuales inclusive llegó a ser consciente, él llegó a ser consciente de que esa programación estaba en él, pero a pesar de eso luchó por desarrollar su habilidad en el piano y su destreza y sus competencias en el piano como músico. Y lo muestran finalmente, hacen una película sobre ese caso real y muestran que al final él logra, en la última nota de su concierto que estaba dando ante el público, vencer con su digámoslo, 10% de componente consciente. Pero tan pronto termina el concierto, enloquece. Es como quien dice, recibe todo el rechazo y toda la penalización que el subconsciente
le da por el hecho de haberse hecho acreedor al reconocimiento. Lo más importante entonces de esta comparación es la importancia de la potencia del subconsciente. Yo creo que es lo que más aporta de su parte, de la parte conceptual de Bruce Lipton al concepto de desarrollo humano, porque nos está mostrando que no es tan fácil crecer, no es tan fácil desarrollarnos, porque no depende solamente de nuestra parte consciente. Está, digámoslo, mostrándonos que estamos inmersos en un grupo, en unos grupos, en un entorno humano que nos socializa a pesar de que no tengamos juicio crítico, que nos socializa aunque no queramos, que nos socializa en la dirección que nosotros no hemos decidido. Y esa parte es demasiado importante porque todos los sentimientos de culpa nacidos de un montón de cosas que hacemos, en una gran cantidad de veces no son válidos, no se justifican, no tienen una raíz lógica para que aparezcan. Continuaremos en los próximos videos estudiando esa composición y su papel en el desarrollo.